Sesión 24. 15 de febrero de 1981. Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación con vosotros. Interrogador. Estamos un poco preocupados por la condición física del instrumento, pues tiene una ligera congestión. Os agradecería que pudierais indicar la conveniencia o no de realizar la sesión. Ra. Las energías vitales del complejo físico de este instrumento están bajas. La sesión se acortará en consecuencia. Interrogador. En la última sesión, mencionasteis que en este último ciclo de 25.000 años los atlantes, los egipcios y los pueblos de Sudamérica fueron contactados y seguidamente la Confederación partió. Entiendo que la Confederación no regresó durante cierto tiempo. ¿Podéis explicar las razones, consecuencias y actitudes respecto al contacto subsiguiente con los habitantes del planeta Tierra? Ra. En el caso de los atlantes, la ampliación de la información facilitada resultó en actividades distorsionadas hacia un carácter belicoso, que a su vez dieron lugar a la segunda y última catástrofe atlante hace 10.821 de vuestros años, tal como me dice el tiempo. Muchos se desplazaron en gran número debido a las acciones sociales llevadas a cabo sobre la Atlántida y sobre aquellas zonas de lo que denomináis los desiertos norteafricanos, a los que se dirigieron algunos atlantes tras el primer conflicto. Debido a lo que llamaríais bombas nucleares y a otras armas basadas en el cristal, continuaron produciéndose cambios en la Tierra, con el consiguiente hundimiento de las últimas grandes masas de tierra hace aproximadamente 9.600 de vuestros años. Los resultados de los experimentos llevados a cabo en Egipto y Sudamérica, aunque no tan devastadores, quedaron lejos de la intención original de la Confederación. Era evidente, no solo para nosotros, sino también para el Consejo y para los guardianes, que nuestros métodos no eran los adecuados para esta esfera particular. Por consiguiente, nuestra actitud fue de precaución, observación y constantes intentos de descubrir creativamente métodos por los que el contacto realizado por nuestras entidades pudiera ser de servicio con la mínima distorsión y, sobre todo, con la mínima posibilidad de convertirse en perversiones o antítesis de nuestra intención al compartir información. Interrogador. Gracias. Entonces, supongo que la Confederación se mantuvo alejada de la Tierra durante un periodo de tiempo. ¿Qué condición fue la que creó el siguiente contacto de la Confederación? Ra. Hace aproximadamente 3.600 años en vuestro pasado, en la forma en que me dice el tiempo, hubo una afluencia de los del grupo de Orión, como los denomináis. Debido a las crecientes influencias negativas sobre las distorsiones de pensamiento y de acción, pudieron comenzar su tarea con aquellos cuya percepción desde los tiempos antiguos, como podríais decir, era la de sentirse especiales y diferentes. Hace muchos miles de vuestros años en el pasado, una entidad de la Confederación, la que llamáis Yahvé, estableció mediante clonación genética esas tendencias particulares entre aquellos pueblos que llegaron a morar, gradualmente en las cercanías de Egipto, así como en muchos otros lugares, por la dispersión ocurrida tras el hundimiento de la masa de tierra Mu. Es ahí donde el grupo de Orión halló suelo fértil sobre el que plantar las semillas de la negatividad, siendo estas semillas, como siempre, las de la élite, los que se sienten diferentes, los que manipulan o esclavizan a los demás. El conocido como Yahvé asumió una gran responsabilidad hacia estas entidades. Sin embargo, el grupo de Orión fue capaz de inculcar entre los pueblos el nombre de Yahvé como el responsable de este elitismo. Yahvé pudo entonces hacer balance de sus patrones vibratorios y se tornó, en efecto, un complejo vibratorio de sonido más elocuentemente efectivo. En este complejo, el antiguo Yahvé, en ese momento sin nombre, pero con el significado de Él viene, comenzó a enviar filosofía de orientación positiva. Esto ocurrió hace aproximadamente 3.300 de vuestros años. Así se unificó la parte intensa de lo que ha pasado a llamarse Armagedón. Interrogador. ¿Cómo atravesó la cuarentena el grupo de Orión hace 3.600 años? ¿Fue por el efecto de las ventanas aleatorias? Ra. En aquel momento no fue exactamente así, pues había un llamamiento adecuado para proporcionar esa información. Cuando hay un llamamiento mixto, el efecto de las ventanas es con mucha más frecuencia puesto en marcha por medio de las densidades. En este caso, digamos que la cuarentena no fue vigilada tan de cerca, pues debido a la falta de una fuerte polaridad, las ventanas tenían que ser muy débiles para poder ser atravesadas. A medida que se aproxima vuestra cosecha, las fuerzas de lo que llamaríais luz trabajan en función de su llamada. Los de Orión trabajan únicamente según el llamamiento que reciben,
que en realidad no es tan significativo. Por ello, debido al mecanismo de potenciación o de los cuadrados, existe mucha resistencia a la penetración. Sin embargo, debe mantenerse el libre albedrío, y los que desean información de orientación negativa, como la llamaríais, deben quedar satisfechos por los que atraviesan el efecto ventana. Interrogador. Entonces ya ve, en un intento por corregir lo que podría llamar un error, sé que no queréis llamarlo así, comenzó a difundir, hace 3.300 años, una filosofía positiva. ¿Fueron inculcadas las filosofías de Orión y de Yahvé telepáticamente o se emplearon otras técnicas? Ra. Se emplearon otras dos técnicas, una por la entidad que ya no se llamaba Yahvé, que seguía considerando que sí podía elevar a las entidades superiores a las fuerzas negativas. Dichas entidades podrían difundir la ley del uno. Así, esta entidad, Yod-He Simbauge, tomó forma entre vosotros como ser encarnado y se reprodujo según la forma reproductiva habitual de vuestros complejos físicos, dando nacimiento a una generación de seres mucho más grandes, los llamados Anek. El otro método que se utilizó para conseguir un mayor efecto en este escenario, como diríais, fue la forma pensamiento, tal como la que utilizamos a menudo entre vuestros pueblos para sugerir lo misterioso o lo sublime. Quizá estéis familiarizados con algunas de esas apariciones. Interrogador. ¿Podéis citar algunas de ellas? Ra. Esa es una información que podéis descubrir. Sin embargo, vamos a mostrar brevemente el camino indicando la denominada rueda dentro de otra rueda y el querubín con ojos en vela. Interrogador. El grupo de Orión utilizó métodos similares para inculcar información hace 3.600 años. Ra. El grupo, o imperio, tuvo un emisario en aquel tiempo en vuestros cielos. Interrogador. ¿Podéis describir a ese emisario? Ra. Este emisario era de vuestra naturaleza candente, que durante el día permanecía oculto bajo la forma de una nube. Se hacía así para silenciar las preguntas de los que vieran tal vehículo y para que guardara consonancia con él, concepto que tenían estas entidades de lo que podríais llamar el creador. Interrogador. Y entonces, ¿cómo se transmitía la información a las entidades una vez que veían esa nube abrasadora? Ra. Mediante transferencia de pensamiento y causando fenómenos de naturaleza candente y otros hechos que parecieran milagrosos a través del uso de formas pensamiento. Interrogador. Entonces, ¿hay profetas que surgieron en esta época o al poco tiempo que hayan sido mencionados? Ra. Los del imperio no tuvieron éxito en mantener su presencia durante mucho tiempo tras la fecha aproximada de 3.0.0 en vuestra historia y por fuerza no les quedaba otra decisión que abandonar físicamente los cielos. Los denominados profetas solían recibir información mixta, pero lo peor que el grupo de Orión podía hacer era conseguir que estos profetas hablaran de fatalidad, pues la profecía en aquellos tiempos era la ocupación de los que aman a sus semejantes y solo desean servir a estos y al Creador. Interrogador. ¿Estáis diciendo que el grupo de Orión consiguió contaminar algunos de los mensajes de los profetas de orientación positiva con profecías de fatalidad? Ra. Así es. Vuestra próxima pregunta será la última pregunta extensa para esta sesión. Interrogador. ¿Podríais decir por qué el grupo de Orión tuvo que marcharse tras lo que parece ser un periodo de 600 años? Ra. Aunque la impronta que dejaron en aquellos que les llamaron fue que estas entidades eran un grupo de élite, tuvo lugar lo que conocéis como diáspora, lo que motivó la gran dispersión de estos pueblos, de forma que se tornaron una raza más humilde y honorable, menos belicosa y más consciente de la bondad amorosa del Creador único. La creación que les rodeaba tendía a ser algo belicosa y orientada hacia la esclavitud de los demás, pero ellos mismos, objetivo del grupo de Orión por medio de su superioridad / debilidad genética, llegaron a ser lo que podríais llamar los desamparados, dejando así que los sentimientos de gratitud por sus vecinos, su familia y su Creador único sanaran los sentimientos de elitismo que condujeron a las distorsiones de poder sobre los demás que habían causado su propia belicosidad. Podéis formular cualquier pregunta breve. Interrogador. ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable? Ra. Sois muy concienzudos. Prestad atención al ajuste de los miembros superiores de este instrumento si se eleva la parte superior de su cuerpo. Soy Ra. Todo está bien. Nos sentimos dichosos de hablar con vosotros. Os dejamos en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del Creador único. Adonai.